Gracias por conectarte a nuestra reunión online. No olvides compartir esta transmisión y prepárate para nuestro tiempo de alabanza y adoración. Comenzamos. Esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre es sobre todo es, y eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es, y eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande
Qué increíble es poder adorar juntos. Te recordamos que nos puedes seguir en redes y compartir nuestra transmisión para poder alcanzar a más gente. No olvides que tenemos reunión online todos los miércoles a las 8 de la noche. Y también todos los domingos a mediodía. Ponte cómodo y prepara tu corazón para el mensaje que Dios tiene a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia, amigos? Un placer volver a estar con ustedes en esta transmisión, esperando pues que a todos les vaya bien, que estén bien de salud y que Dios los esté bendiciendo, protegiendo y prosperando en todo. En la transmisión pasada hablábamos acerca del amor de Dios y en esta ocasión quiero hablar acerca del perdón de Dios. Yo he llegado a decir que el perdonar es una forma de amar, así que cuando nosotros perdonamos a alguien, pues es por una forma de manifestar nuestro amor hacia esa persona. Y de la misma manera, cuando Dios nos perdona, es porque Él nos ama. Así que estamos pues con el deseo de continuar con este aspecto del amor de Dios, y el perdón de Dios es una de las manifestaciones más grandes de su amor. En Hechos capítulo 3, verso 19 dice: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y es una de las cosas más asombrosas. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Es increíble por mucho mal que hayamos hecho, Dios nos perdona. Dios borra nuestros pecados. Así que el arrepentimiento de verdad es una gran bendición. En Isaías 1, verso 18 dice: vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que Dios promete el borrar nuestros pecados, el limpiarnos de toda maldad, y el perdón de Dios es una de las más grandes bendiciones que podamos recibir de parte de Él. No hay comparación con nada cuando uno se sabe que ha sido perdonado, cuando uno se sabe que ha sido limpiado, cuando uno se sabe que ha sido reconciliado con Dios a través del perdón. No hay cosa más hermosa que eso. Sabernos que Dios nos ha perdonado, que nos ha limpiado, que nos ha reconciliado, no tiene comparación con nada, absolutamente con nada. Es impresionante cómo cuando experimentamos ese perdón, la paz que viene a nuestro corazón, ese sentimiento tan hermoso de limpieza, de pureza, el sabernos que estamos reconciliados con Él, que no hay nada de qué avergonzarnos, que ya no tenemos por qué agachar la mirada delante de Dios, es una súper bendición. El amor de Dios es algo impresionante. Cuando nosotros pecamos, el pecado nos separa de Dios, pero cuando Dios nos perdona, después de habernos arrepentido y Él nos perdona, el perdón de Dios nos reconcilia con Él. Así que el perdón nos libera del castigo y restaura la relación que teníamos con Él antes de la falta. Así que para poder entender lo importante del perdón de Dios, también pues bueno, es importante que podamos ver las consecuencias del pecado. Fíjense nada más, por el pecado de un solo hombre, por el pecado de Adán, vino la condenación, vino la muerte, vino la enfermedad, vino la corrupción, de tal manera que podemos decir que por el pecado de un hombre,
el mundo está sufriendo las consecuencias. Es decir, el pecado ha tenido consecuencias enormes. ¿Cuántos años hemos vivido llenos de maldad, de corrupción, de tantas cosas que han pasado en el mundo? Y todo como consecuencia del pecado. Así que si nosotros nos damos cuenta, el pecado ha traído todo tipo de corrupción, todo tipo de maldad, todo tipo de, pues, ¿qué podríamos decir? Todo tipo de delitos. En Ezequiel 18, en el verso 4 y también en el 20, Dios había establecido que el alma que pecare morirá. Es decir, alma que peque, alma que debe de morir. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Las consecuencias del pecado es muerte. Así que en Romanos 3:28 dice: el pecado nos separa de la relación con Dios y nos priva de su gloria. Cuando Pablo dice que no hay justo ni aun uno, que todos hemos pecado, y dice, y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituye, nos aleja, nos separa y nos priva de la gloria de Dios. Así que todo lo que en la humanidad está pasando, todo lo que está sucediendo, todo lo malo que está sucediendo en nuestra sociedad actualmente, no es más que consecuencia del pecado. Todo lo que podemos ver de corrupción, de maldad, de drogadicción, de narcotráfico, de secuestros, de todo lo malo que usted pueda ver, no es más que consecuencia del pecado. Así que usted pueda ver y entender que el pecado no es algo simple, no es algo sencillo, sino es algo que tiene consecuencias tremendas. Pero cuando nosotros venimos al arrepentimiento y pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona, entonces el perdón de Dios obra cantidad de milagros. El pecado nos trajo separación y muerte, trajo todo tipo de maldad, todo tipo de corrupción, de perversión, de miseria, de pobreza, de enfermedad. Pero cuando venimos al arrepentimiento, Dios restaura. Así que yo quisiera enfocarme en algunos aspectos de las consecuencias del perdón de Dios, porque son muchas las consecuencias, pero voy a tratar de enfocarme en unas cuantas que son las más comunes. El primer aspecto del perdón de Dios es que el perdón de Dios trae liberación, porque nos libra del castigo. Cuando nosotros nos arrepentimos y Dios nos perdona, Dios nos libera de ese castigo y también el sentimiento de culpa. Usted recordará el caso de Judas, que traiciona al Señor Jesús y lo vende por unas monedas de plata. Y cuando Judas se da cuenta de lo que le está sucediendo al Señor Jesús, dice que se arrepiente y va con los sacerdotes y les regresa las monedas. Y esto está en Mateo 27, voy a leer del verso 3 al 5. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos, los sacerdotes, le dijeron: ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque el sentimiento de culpa es tan fuerte que te lleva a la muerte. El apóstol Pablo nos dice que hay un arrepentimiento que, según el mundo, que produce muerte. Y este es el tipo de arrepentimiento que produce muerte, que a los ojos de Dios es un falso arrepentimiento. Pero el verdadero arrepentimiento produce vida. Entonces, nosotros podemos ver cuando en el mundo, pues, cuando una persona roba, desfalca una empresa y se ve descubierto, mucha gente se suicida. Mucha gente que se ve descubierto y que
pues tiene miedo a que el qué dirá de la gente, se suicidan. Mucha gente se ha suicidado por ese sentimiento de culpa. Cuando nosotros venimos al arrepentimiento, Dios nos perdona, nos libera de ese sentimiento de culpa, nos libera del castigo que merecemos. Así que es una súper bendición el experimentar el perdón de Dios, porque trae liberación. Una segunda cosa es que trae restauración, ya iba a decir otra cosa. Trae restauración. El perdón de Dios restaura la relación que tenía el hombre antes de su desobediencia. Cuando nosotros somos perdonados, volvemos a estar delante de Dios como si no hubiéramos pecado. Eso es increíble. Restaura la relación que teníamos antes de la falta. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Recordarán ustedes que Dios crea al hombre con el propósito de tener comunión y compañerismo. Y cuando peca, pues se rompe esa relación, ese compañerismo, esa comunión. Y cuando Jesús viene, Él viene para salvar lo que se había perdido. Y volvemos otra vez a tener la oportunidad de establecer esa relación con Dios. En tercer lugar, trae reconciliación. El perdón de Dios nos reconcilia con Él mismo. En Romanos 5:11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Piensa usted en esto, muchas veces hasta en la misma familia nos andamos peleando, entre parientes, entre primos, entre hermanos. ¿Por qué? Porque pues todos de alguna manera cometemos algo que a otra persona no le agrada, un comentario, alguna situación, y ya nos estamos quejando, es que dijo esto, es que me dijo así, me trató asado, y nos andamos peleando en lugar de vivir como debiéramos, andamos peleándonos y nos dejamos de hablar y nos distanciamos. Pero cuando pasa el tiempo y alguien nos explica, no, mira, no lo dijo por ti, y ay, no, pues yo pensé, y de repente ya vemos que las cosas no eran como nosotros las creíamos, entonces venimos, pedimos perdón, nos reconciliamos, y qué hermoso es la reconciliación. Yo no, realmente, mucha gente no lo cree, pero mi esposa y yo prácticamente nunca peleamos. Algunas de nuestras más grandes discusiones era cuando íbamos al súper y que le decía, no, esto no, porque no me gustaban las cosas ni enlatadas, hasta la fecha no me gustan las cosas enlatadas ni procesadas, y le decía, no, porque esto tiene tal y tal sustancia y esto es cancerígeno, y ella decía, y a poco por comer una me voy a morir. Bueno, la cosa es que esas eran nuestras discusiones, pero casi nadie nos cree que no peleábamos, no discutíamos, no nos gustaba. Yo no me casé para discutir ni para pelear, y siempre fue una oportunidad de estar siempre en paz, y yo le decía a la gente, yo solamente peleo con mi esposa por aquello de la reconciliación, porque las reconciliaciones son hermosas. Pero ni siquiera peleamos, pero yo le decía a la gente, nosotros solamente nos peleamos por la reconciliación. ¿Por qué? Porque siempre la reconciliación, y sobre todo en el matrimonio, es hermosa, es preciosa. Así que cuando Dios nos perdona, nos ofrece por sí mismo la reconciliación. En 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjese, dice que es como si Cristo nos rogara a nosotros mismos, reconcíliate conmigo. Imagínese usted a Dios rogándole al hombre, ven, reconcíliate, mira, te amo, no quiero condenarte, ven, yo te aprecio, ven a mí. Dios rogándole a los hombres, reconcíliate conmigo. Y cuando ya nos reconciliamos, Dios nos otorga el mismo carácter de reconciliación. Es decir, ahora a nosotros se nos encomienda que nosotros reconciliemos a la gente con Dios. Por eso yo en lo personal trato siempre de estar animando a la gente a que se acerque a Dios.
mostrándoles que el amor de Dios es un amor impresionante. Mencionaba, no hay pecado por grande que sea más grande que el amor de Dios. El amor de Dios siempre es muchísimo más grande que cualquier pecado. Y yo le animo a la gente a que se acerque a Dios. El temor de la gente es que me van a cambiar de religión. No pretendemos cambiar de religión, y Dios tiene nada que ver con religiones. Simplemente es una persona que te ama y que extiende sus brazos con el deseo de que tú en un momento dado vuelvas a sus brazos. Y nosotros necesitamos ser las personas que animen a las personas a reconciliarse con Dios, porque se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Yo animo a todas las personas, y bueno, de manera especial, trato de animar a mi propia familia. Acércate a Dios. Acércate a Dios. Porque todos tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios antes de que nos llame a cuentas. Porque si tú mueres, y si mueres sin haberte reconciliado con Cristo, pues nadie quisiera estar en tu lugar. Es importante que nosotros nos reconciliemos con Dios. No importa que tú digas, yo ya tengo religión. No, si no se trata de religión, se trata de reconciliarnos con Dios. De acercarnos a Él y decirle, Señor, yo he pecado y necesito que me perdones, para que Él obre un milagro en nuestras vidas. Otra de las cosas que trae el perdón de Dios es sanidad. El perdón de Dios trae sanidad a nuestras vidas. En Mateo 9, versos 5 al 7 dice, estaba el Señor Jesús hablando, dice, cuando le escucharon los fariseos que Él perdonaba pecados, empezaron ahí a decir cosas a sus espaldas, pero Él conocía el corazón de ellos. Y Él dice, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Nosotros vemos cómo cuando es perdonado, cuando son perdonados sus pecados, este hombre que era paralítico se levanta y se va caminando, se lleva su cama, su lecho y se va caminando, porque el perdón de Dios trae sanidad. Cuando nosotros somos perdonados, trae sanidad a nuestra alma, trae sanidad a nuestro cuerpo. Hay muchas enfermedades que son producidas por el odio, por el rencor, y cuando perdonamos, cuando soltamos a esas personas, nosotros recibimos sanidad. Así que el perdón de Dios también trae sanidad. Pero una de las cosas hermosas que en lo personal a mí me encanta el tratar este aspecto, porque antes de conocer de Jesucristo yo era bien mal pensado y era mucho de doble sentido, muy, como decimos aquí en México, muy alburero, y cuando yo conozco del Señor yo veía que pues toda la gente era muy inocente, y yo les decía, no, pues cuando ustedes van yo ya regresé, ¿no? Porque yo era muy malicioso, y a mí se me hacía impresionante que Dios me hiciera inocente. Yo no le creía a Dios, pero bueno, es real. El perdón de Dios trae pureza y trae inocencia a nuestra vida, a nuestro corazón. En Isaías 1, verso 18 dice, vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nos limpia, nos da pureza, nos trae inocencia. Yo recuerdo que hay dos conferencias que particularmente sobre el tema me impactan, y estas yo las escuché hace mucho tiempo. Una fue con el señor Fermín García, que era un hombre que hablaba la palabra de una manera impresionante. Y él decía, cuando tú experimentas el perdón de Dios, se te quita una carga que te hace libre, que puedes andar pues con la cara en alto, disfrutando de la vida, sonriendo, y es impresionante el perdón de Dios. Y el perdón de Dios, decía que no hay milagro como el perdón de Dios. Y bueno, fue una conferencia que impactó mi vida. Y otra fue donde otro hombre de Dios llamado Louis Cole, norteamericano, habló acerca de la virginidad.
Y él decía que Dios deseaba restaurar la virginidad en quienes la habían perdido y no se habían casado. Y yo decía, ¿cómo, no? Y no lo creía, pero para Dios no hay imposibles. Y estuve en esa conferencia, para mí que fue una conferencia muy especial porque habían miles de jóvenes. Y cuando dijeron, si tú has perdido tu virginidad, ponte de pie. Y lo hizo primero con los hombres y luego con las mujeres. No. Fue una de restauración impresionante, fue una liberación impresionante, fue una reconciliación impresionante, fue una pureza impresionante. Y él trajo esa oportunidad de recibir el perdón de Dios y la restauración y la pureza y la virginidad. Es increíble los milagros que Dios puede hacer a través del perdón. Así que otro de los milagros, beneficios, consecuencias del perdón de Dios es la vida eterna. El perdón de Dios nos da el privilegio de tener vida eterna. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que otra de las cosas que trae el perdón de Dios es la vida eterna. Es una vida que, bueno, tiene su origen en Cristo, pero no tiene fin. En algunas otras ocasiones ya hemos mencionado, todos fuimos creados para vivir eternamente. Aquí la única diferencia es dónde va a vivir usted su eternidad. Y todos estos beneficios y muchos más vienen con una sola condición, por decirlo de esta manera: el arrepentimiento. En Hechos 2:38 dice Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento es la condición. Solamente arrepentirse de los pecados y entonces Dios nos otorga su perdón. La primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el único requisito, la única condición para experimentar todas las bondades de Dios es el arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento trae la restauración, la liberación, la sanidad, trae todo tipo de bendiciones. Termino. En Miqueas 7:19 dice Dios que arroja, por decirlo de esta manera, los pecados de todos nosotros a lo más profundo del mar. Imagínense agarrar nuestros pecados y borrarlos de nuestra vista. En el Salmo 103, en el verso 12, dice que nos aleja de nuestra rebelión, nos aleja de nuestra maldad, de todo lo malo que hicimos. Él nos aleja, dice, así como está lejano el oriente del occidente, así nos aleja de toda nuestra maldad, de nuestra rebelión, de nuestros pecados. En Isaías 38:17 dice que Dios echó tras sus espaldas todos nuestros pecados. Imagínense, ¿no? Dios los toma y los echa, por decirlo así, los echa a su espalda, los avienta y los desaparece de su vista. No vuelve a echárnoslos en cara. No es como el perdón humano que de repente pues perdonamos, pero al ratito nos acordamos y volvemos otra vez a traer a memoria los pecados pasados. Recuerdo de una persona que decía, mi esposa es histórica, y alguien le decía, dirás histérica. Dice, no, es histórica porque no olvida el pasado. Y entonces nosotros tenemos que entender y considerar que el perdón de Dios es perfecto. Olvida nuestros pecados. Si usted comete un pecado, y por decirlo así, le avienta un objeto al Señor, lo golpea y usted se arrepiente, Dios lo perdona. Y si de repente usted está así todo triste y Dios se acerca y dice, ¿por qué estás triste? Pues por lo que te aventé. Y el Señor dice, ¿qué me aventaste? ¿Sabe por qué? Porque Él olvida. Porque Él olvida. Así que Dios promete también en Isaías 43, verso 25 y Jeremías 31, 34, promete borrar y olvidar. No solamente borra nuestros pecados, los olvida. Los olvida. Nosotros podemos presentarnos en la presencia de Dios
como si jamás hubiéramos hecho nada malo. ¿Por qué? Porque Él perdona y olvida. Es un privilegio el poder acercarnos a Dios como si jamás hubiéramos hecho absolutamente nada. Así que el perdón de Dios es perfecto, así como Dios es perfecto. Y yo quisiera simplemente que usted considerara esto. A veces cuando animamos y invitamos a una persona que se acerque a Cristo, que venga a los pies de Cristo, la gente dice, ay no, pero es que ya no voy a poder fumar, ya no voy a poder tomar, ya no voy a poder volver no puedo ir a fiestas, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Mire, ciertamente Dios desea que nos alejemos de aquellas cosas que no son correctas, pero si usted antepone el ya no voy a hacer esto, ya no voy a poder hacer aquello, en lugar de ver todo lo bueno que puede obtener a través del perdón de Dios. Haga de cuenta que Dios le dice, mira, no me agrada esto, no me agrada aquello, pero mira, tengo todo esto, y usted está negándose a acercar a Cristo por unas cuantas cosas malas, porque Dios no te pide que dejes lo bueno, sino te pide que dejes lo malo. Y usted no quiere dejar unas cuantas cosas malas por todo lo bueno que Dios tiene para usted. Vea todo lo bueno y vea lo único que Dios le pide. O sea, tenemos que ser sabios y actuar de manera inteligente. No podemos negarnos a todas las bondades de Dios, a su bondad, su perdón, su protección, su salud, o sea, todos los beneficios de Dios. Él abre las ventanas de los cielos y Él quiere derramar todo tipo de bendición sobre nuestras vidas. Y usted no se acerca porque dice, ya no voy a poder bailar. Por favor, deje esas cosas y vea todo lo que usted puede perder si no se acerca a Dios, si no se acerca a Jesucristo. Yo le animo a usted que ahí en la intimidad de su casa, de su hogar, si quiere a solas en su recámara, le diga, reconozco que he pecado, pero quiero disfrutar de tu perdón. Y hoy, de corazón, me arrepiento de toda la maldad que he hecho en mi vida y te pido que vengas a mi vida y a mi corazón. Yo creo que tú enviaste a Jesucristo a esta tierra a morir por mis pecados y lo resucitaste al tercer día para mi justificación. Y en este día yo abro mi corazón para aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por perdonar todas mis maldades. Si usted hace una oración así sencilla, breve, pero de corazón, yo le aseguro que usted va a experimentar el perdón de todos sus pecados. Mire, cuando yo experimenté ese perdón, yo decía que a veces me subía al metro y veía a la gente, ya las quería perdonar, todavía no me habían hecho nada, pero ya tenía ganas de perdonarlos, porque viene ese deseo de amar a la gente. Así que yo le animo, reconcíliese con Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en una próxima transmisión.